Buenas tardes, equipo docente, compañeras y compañeros. Somos el grupo 1 y les presentaremos nuestro análisis sobre el eje lobosa. Nuestro grupo se encuentra conformado por Florencia Gomá, Diego Hernández, Catalina Portilla, Josefa Farías, Bárbara Torres y Eduardo Pizarro. Comenzando con un análisis general, podemos observar que para efectos administrativos la región metropolitana se divide en 52 comunas. Una de estas es Renca, la cual se ubica en el norponiente de la región metropolitana, limitando geográficamente hacia el norte con el Cerro Renca, la Ruta 5 hacia el oriente, la Costanera Norte hacia el sur, hacia el poniente con Vespucio Norte. Sus límites comunales pertenecen a Quilicura hacia el norte, Chalí Independencia hacia el oriente, Quinta Normal hacia el sur y Pudahuel hacia el sur poniente. Para tener una mirada más acabada sobre la comuna, haremos un vistazo a la historia de Renca, en donde en el periodo precolombino estos territorios eran habitados por los pucunches, quienes le dieron el nombre al lugar por la presencia de la planta que abundaba en el sector, la cual era conocida como Renca. Estas tierras fueron disputadas muchos años por los conquistadores españoles. En la batalla de 1541, Inés de Suárez fin dio muerte a Quilacanta, gobernador que administraba Renca, dando así una libertad. Luego, en la época colonial, pese a la resistencia mapuche, las tierras de Renca se convirtieron en un lugar de veraneo para españoles y criollos adinerados. El poblamiento se acrecentó con la construcción del puente Calicanto en el año 1779. En el año 1863 se inaugura la estación de ferrocarril Renca-Santiago-Valparaíso, la que estaría operativa hasta 1992. 24 de diciembre de 1891 se crea la Municipalidad de Renca, pero no sería efectiva hasta 1894, cuando se celebró la primera sesión ordinaria, instancia en la cual se escogieron las autoridades. Hacia 1930 se registran cerca de 11.000 habitantes, 1.600 propiedades, de las cuales 130 eran rurales. Es así como poco a poco Renca pierde su carácter agrícola y se comienza a urbanizarse. El sector de Lobosa, donde se ubicaba Chacra San Eugenio, fue uno de los últimos terrenos en urbanizarse. En este sitio, el cual se construye la municipalidad utilizada hasta hoy en día. A mediados de siglo, comienzan a aparecer las primeras ocupaciones de terreno en la comuna, así también como las tomas de terreno a las faldas del cerro, las cuales se mantienen hasta el día de hoy. En cuanto a un análisis demográfico, en general la comuna de Renca tiene un total de 43.174 viviendas y una población total de 147.151 habitantes, de los cuales 72.681 son hombres y 74.470 son mujeres. La edad promedio de la comuna es de 34 años. Los grandes grupos de edad presentes en la comuna tienen un porcentaje predominante de 68,1%, el cual corresponde al grupo etario de 15 a 64 años. En cuanto al índice de pueblo originario, predomina la población mapuche en la comuna. Sobre la migración internacional, predominan las nacionalidades de Perú y Haití. Luego, en esta siguiente secuencia de imágenes, se puede observar el periodo de años entre el 2005 y el 2020, en donde se evidencia la expansión urbana de la comuna, hacia el lado poniente de la misma, acaparando los paños agrícolas que antes estaban presentes en este mismo, además del incremento en la forma de terreno de las faldas del cerro. Cerros, en su topografía pertenecen a cerca del 25% del territorio comunal, y de los cuales son considerados zonas de protección ecológica. Entre estos cerros se destacan el Cerro Renca con 905 metros de altura, el Cerro Colorado con 720 metros de altura, y Puntilla Los Ruiz con 720 metros de altura igualmente. Es posible identificar que en el sector industrial existe una carencia de servicios. Sin embargo, esto se encuentra directamente relacionado con la ausencia de residencias en la zona. Debido a esto, las áreas adyacentes residenciales se ven afectadas por la deficiencia de equipamiento. También es posible destacar que
la avenida Vicuña Maquena como límite del sector residencial, contiguo al eje Lobosa en conjunto a avenida Brasil. Estas calles ayudan a delimitar el sector, que son muy importantes a la cercanía de los servicios disponibles que presentan para los vecinos. En este encuadre de la comuna podemos identificar nuestra principal área de estudio correspondiente al eje Lobosa. Sobre el equipamiento en esta zona cercana al eje, podemos identificar que si bien existen varias áreas destinadas a zonas verdes, estas no cuentan con el mantenimiento adecuado para el uso de estas, generando la sensación de una falta de plazas según algunos barrios. Tanto el sector educacional, es posible observar una existencia mayoritaria de establecimientos escolares y en tanto una ausencia de recintos primarios y secundarios. A su vez, debemos percatarnos cómo la relativa cercanía del eje se encuentra un centro de salud y una comisaría de carabineros. Algunos de los hitos que conforman el eje Lobosa se encuentran mayoritariamente en el Cerro Colorado, como son el Mirador del Cerro, el cual se construyó en 2018 para reemplazar a un antiguo basural, el Santuario Laura Vicuña, construido como un espacio de encuentro para la comunidad católica, Radar de GAC, cual se encuentra con una posición privilegiada para controlar el tráfico del espacio aéreo en toda la jurisdicción chilena, y Antumalal, proyecto habitacional que dio respuesta a las familias que estaban asentadas en los campamentos de la comuna. Para un mayor entendimiento del comportamiento de los flujos, nosotros precategorizamos las vías existentes en el sector, donde se reconoció la autopista Vespucio Norte, que corresponde a una conexión metropolitana, dando paso a dos importantes ejes como lo son Avenida Vicuña Maquena y Avenida Brasil, los cuales corresponden a una conexión comunal. Luego podemos encontrar calles secundarias, finalmente pasajes y calles menores, los cuales contemplan los senderos que también existen en el Cerro Renca, tanto peatonales como vehiculares. Es posible así observar que existe un sector al centro de la imagen que es de carácter residencial, en el que cuenta principalmente el eje Lobosa. El flujo vehicular del sector contempla todas las vías vistas previamente, donde las vías catalogadas como autopistas y calles principales son las que desarrollan el flujo del transporte público. Dentro del cerro es posible observar que existen senderos constituidos para el acceso del automóvil. Como se observa, Lobosa presenta un tramo en donde se desarrolla como eje principal y por tanto forma también parte del recorrido comunal del transporte automovilístico. Sin embargo, cabe mencionar que dentro de este tramo urbano es inexistente la presencia de ciclovía, por lo tanto no hay un análisis de la comunidad ciclista en el eje Lobosa. Por otro lado, el cerro cuenta con un sendero de vehículos, lo cual esta se presenta como una buena oportunidad para flujos de ciclistas de la recreación. Desde la perspectiva del tráfico automovilístico, existen tanto en el eje como en sus vías cercanas, es posible identificar una constante en este, que este se mantiene a través de la semana sin variar a un gran nivel, siendo las vías interiores aquellas que con un uso predominante, por lo tanto con una mayor congestión vehicular. Para contabilizar el tiempo caminable dentro del perímetro cercano al eje Lobosa, se consideró un punto centro, en donde se genera un primer radio de círculo del cual toma 5 minutos de recorrido. Luego se duplica la siguiente área, en donde se tardarán 10 minutos en recorrer esta distancia. Finalmente se determina la siguiente área más grande, donde el peatón tardará 10 minutos en desplazarse. Además, también se contabilizó el tiempo total del recorrido del eje Lobosa caminando, siendo un total de 55 minutos, como bien señala en la imagen. En el eje Lobosa existe un descuido en la experiencia que vive el peatón, ya sea bien por el descuido de la acera o por la inexistencia de esta, condición que desaprovecha la riqueza natural que entregan las faldas del cerro al eje, creando una desconexión y una segregación entre el área residencial y el Cerro Renca. Muestra de esta falta de comunicación es la presencia de tan solo un paso peatonal a lo largo del eje, obligando al transeúnte a deambular por la vereda sur durante gran parte
el recorrido. En el eje Lobosa existe un descuido en la experiencia que vive el peatón al recorrerlo, ya sea por el mal estado de las aceras o por la inexistencia de esta, condición que desaprovecha la riqueza natural que entregan las faldas del cerro al eje. Se crea una desconexión y una segregación entre el área residencial y el cerro Renca. Muestra de esta falta de comunicación es la presencia de tan solo un paso peatonal a lo largo de Lobosa, lo cual obliga al transeúnte a deambular por la vereda sur durante gran parte del recorrido. En la siguiente imagen podemos observar la valorización de los bordes y perfiles en distintas alturas del eje Lobosa con sus distintas texturas. Primero podemos ver la presencia de viviendas de adobe que colindan con el eje y una vereda de tierra para ser recorrida por el peatón. La pista vehicular es de doble sentido y luego comienza el pie de cerro donde se aprecia el comienzo de la pendiente y vegetación de la zona. En el segundo perfil se presenta el mismo detalle de calle vehicular de doble sentido, pero con la existencia de una vereda para el peatón. Aquí las texturas de equipamientos, al ser de carácter informal, son de latón, y por otro lado aparecen las tomas de terreno en las faldas del cerro. En el tercer perfil se desarrolla con más detalle la pendiente del cerro y su abundante vegetación. Aquí se genera un quiebre entre el límite urbano y lo natural. El detalle de la pista vehicular es el mismo que ya fue descrito y se destaca el tratamiento de las aceras. Existe una planificación por parte del diseño de los conjuntos habitacionales de la zona. Finalmente, observamos el mismo perfil de calle, esta vez sin veredas y con la presencia de diversas construcciones de adobe y latón. Aquí la pendiente del cerro aparece con más fuerza y genera igualmente un borde más encajonado al pie del cerro. La fauna presente en el eje Lobosa se concentra en su mayoría en el Cerro Colorado. Aquí se encuentra una gran cantidad de especies, entre mamíferos y reptiles. Algunos ejemplos son el degú, el conejo y la iguana chilena. Por otro lado, se encuentran muchas aves, tanto endémicas como nativas, tales como el picaflor chico, el águila mora, el halcón peregrino, el pequén, la tenca y la loica. En cuanto a la flora del lugar, existe una gran diversidad de especies, donde más del 50% es endémica. El paisaje del cerro se caracteriza por la gran presencia de arbustos y plantas espinosas que florecen durante el invierno y la primavera. Aquí encontramos especies tales como el huilmo, el azulillo, el guayacán, las añañucas, el quillay, el litre, el natre, el coriguay, los quioscos, entre muchas otras. Podemos apreciar también la paleta de colores que surge de estas especies en el cerro. Durante las diferentes estaciones del año, el paisaje del cerro cambia su aspecto debido a los ciclos de vida de su flora. Durante los meses de verano, el cerro toma un aspecto más seco y la flora se hace menos presente, mientras que en el invierno, gracias a las lluvias y las temperaturas más bajas, comienzan a florecer las distintas especies dando un color verde vivo al cerro. Respecto al mapeo del año de la línea de construcción, se da cuenta del desarrollo urbano de la zona en los últimos 30 años, el cual se extiende en dirección oriente a poniente, propio al carácter de una comuna pericentral. Las manzanas de la zona de estudio, clasificadas según dimensiones y cantidad de elementos dispuestos en el área, se categorizan en compactas, aquellas en las que se observa un grano más fino. La manzana intermedia se compone de conjuntos habitacionales de morfología más distendida, y la manzana dispersa, ubicada en los bordes, se caracteriza por ser de carácter industrial. En cuanto a las tipologías arquitectónicas de vivienda que componen el sector, se dividen en 6 categorías según su morfología: vivienda unifamiliar de fachada continua, muy escasa, conjuntos habitacionales colectivos, también llamados blocks, presentes en algunos puntos interiores del sector, vivienda unifamiliar pareada, la tipología predominante del área estudiada, que a la vez se subdivide en 3 categorías: fachada simple, ante el jardín construido y con elementos compuestos en su fachada. Todas estas viviendas están construidas principalmente en albañilería simple. La última categoría, ubicada principalmente en el borde del cerro, corresponde a asentamientos informales o viviendas de autoconstrucción, cuyos tamaños varían, pero se caracterizan por tener en común la tabiquería de madera como material constructivo.
En el recorrido peatonal de la vereda intermitente de oriente a poniente del eje Lobosa, nos encontraremos principalmente con tres tipos de vivienda. En primera instancia, con el conjunto de viviendas sociales de fachada continua construido en el año 2006, con el fin de reubicar a 170 familias que vivían en campamentos informales a los pies del cerro. Esta tipología presenta 3 pisos y se extiende a 68 metros cuadrados. Le sigue la tipología predominante en el sector. La vivienda unifamiliar pareada de fachada simple presenta 2 pisos y su tamaño va desde los 50 a los 95 metros cuadrados. Finalmente, se avista la vivienda unifamiliar de fachada simple de 1 piso, cuyo tamaño es de 50 metros cuadrados. En cuanto a la percepción peatonal del eje Lobosa, son memorables algunos hitos como la abundante presencia de antenas, cableado y viviendas informales entre medio de la copiosa flora y fauna del cerro, el único paradero que da cuenta de la escasez de planificación urbana para el peatón. Exceptuando el tramo medio del eje, existe abundante presencia de basura, malos olores y áreas de esparcimiento descuidadas, con mobiliario en mal estado y vegetación silvestre. Se destaca también la inusual presencia de la toma del espacio público, inclusive la calzada, por una fábrica de palets de madera. Respecto a la vereda, cabe destacar su intermitencia y descuido, lo que genera en el peatón una constante sensación de inseguridad, manifestando el camino con el vehículo como protagonista. La calle Lobosa genera un quiebre entre la naturaleza del cerro y los residentes del sector, desperdiciando el uso público recreativo que podría brindarle a la comunidad. A lo largo del eje Lobosa se pueden encontrar diferentes asentamientos informales en las faldas del cerro. Estos cuentan con tipologías, materiales y organizaciones distintas. Su principal característica es la adaptabilidad de estas viviendas a la topografía del cerro. Pese a que estos asentamientos han ido cambiando a lo largo del tiempo, se logran observar viviendas establecidas. Finalmente, podemos concluir que el sector del eje Lobosa tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en distintos temas. Primero, en el área de historia y patrimonio, debemos resaltar el desaprovechamiento y desconocimiento del potencial patrimonial de su identidad e infraestructura, y a su vez también un descuido y deterioro del patrimonio natural tangible como lo es el mismo cerro. Luego, en el área de movilidad, resalta como oportunidad mejorar la conexión hacia adentro y hacia afuera de Renca. También desarrollar una planificación urbana apropiada, mejorar el equipamiento de educación y salud y finalmente la cercanía con elementos de alta accesibilidad como el aeropuerto, la cercanía con Santiago Centro y sus autopistas. También, como oportunidad, se propone crear una trama urbana que se dirija hacia todos los sentidos y que conecte con las autopistas y la futura estación de metro línea 7 y estación de trenes. Luego, en el ámbito de áreas verdes y espacio público, se destaca como debilidad el descuido de elementos naturales y poco aprovechamiento de ellos para la comunidad, y el precario financiamiento destinado para los espacios públicos. En cuanto a las oportunidades del área demográfica y usos de suelo, podemos pensar en una mejora en la distribución de viviendas, redistribuir y repensar el plan regulador para lograr un mejor equilibrio de sus áreas. Y, finalmente, en el área de equipamiento y trabajo, como fortaleza, podemos resaltar la buena distribución del equipamiento de educación y salud en general, la cercanía con elementos de alta accesibilidad, mientras que como debilidad se presenta una falta de oportunidades laborales, un déficit de abastecimiento de ciertos servicios y a grandes rasgos una comuna poco autosuficiente. Por último, podemos destacar como oportunidad el aprovechamiento de la accesibilidad nacional e internacional para potenciar el turismo en Renca y generar nuevos empleos para potenciar la actividad productiva dentro de la comuna. Aquí concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.